Hola y bienvenido a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar sobre la crisis económica del año 2008. Entre otras cosas porque actualmente estamos a las puertas de una nueva crisis. Muchos advierten de que este año 2023 o el que viene estamos a las puertas de una crisis, ya que hay muchos indicios que indican que puede ocurrir una crisis económica. Crisis económicas siempre ha habido. Tú piensas, por ejemplo, hace 500 años había una mala cosecha, por ejemplo, una mala cosecha porque no llovía. Si no llovía, hay una mala cosecha, eso altera el producto del pan y eso cambia el precio del pan. Por tanto, ya está una crisis económica. Eso sucedía hace 500 años. Siempre ha habido crisis económica y siempre vendrán. Y de hecho, según un economista estadounidense, se gasta más dinero en intentar predecir la crisis que en los efectos de la propia crisis. Muchas veces nosotros sabemos que las crisis vienen cada 10 años aproximadamente, pero no es algo 100% seguro. Siempre intentamos anticiparnos a una crisis por el daño que pueda causar, pero realmente es muy difícil de prever una crisis. En el año 2008 hubo una crisis. Durante la década anterior al año 2008, en Estados Unidos, los precios de la vivienda aumentaron de forma exponencial. Hubo una burbuja inmobiliaria, debido a la demanda de vivienda y al fácil acceso al crédito hipotecario. En otras palabras, en Estados Unidos se concedían hipotecas muy fácilmente. Sin embargo, los precios de las viviendas se habían inflado artificialmente y eventualmente se produjo una burbuja inmobiliaria que inevitablemente explotó. Los bancos comenzaron a crear paquetes de hipotecas y a venderlos como inversiones en el mercado financiero. Estos paquetes se conocen como valores respaldados por hipotecas, en sus siglas en inglés MBS. Sin embargo, muchos de estos paquetes estaban compuestos por hipotecas de alto riesgo y muchos de los prestatarios no podían hacer frente a los pagos. En otras palabras, se le concedió préstamos a gente que no se sabía si lo iban a poder pagar o no. Los bancos se arriesgaron. La falta de regulación financiera permitió que los bancos y otras instituciones financieras tomaran estos riesgos tan grandes y llevaran a cabo prácticas irresponsables. Muchos bancos prestaron a personas que no tenían capacidad para devolver el dinero y crearon productos financieros complejos que nadie entendía. Las instituciones financieras aumentaron su apalancamiento, es decir, su capacidad para invertir en el mercado financiero utilizando fondos prestados. Eso es el apalancamiento. Esto significa que estaban tomando riesgos todavía más grandes que los riesgos que ya habían tomado antes cuando le habían concedido préstamos a personas que no se sabe si podrían pagarlo. Bien, pues estaban tomando riesgos aún mayores y que podían sufrir grandes pérdidas si los precios de los activos disminuían. Bien, pues esta es la causa de la crisis del año 2008. ¿Por qué en Grecia, Irlanda, España o Italia tuvieron peores resultados que en el año 2008? Bueno, esto se debe a varias razones. Pero antes quiero que escuches a José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, no existió ese problema hasta mi salida del gobierno. Yo no tuve nunca a un diputado en un debate que me preguntara, que se planteara, no tuve ningún informe. Las entidades financieras vendían sus productos y la supervisión era de la CNMV. Y bueno, yo cuántas veces me he preguntado, me he interrogado, me he interpelado a mí mismo por esta cuestión. ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es que tenemos una contradicción impresionante. Y es la contradicción es que nadie quiere que la política intervenga en la banca, ¿no? Y cuando la banca hace de las suyas libre e independientemente, la gente mira a la política. Me gustaría que
tú mismo sacaras las conclusiones de las palabras que acaba de decir Zapatero. Y por favor, déjamelo en los comentarios. Bien. En España, Italia o Grecia o Irlanda tuvieron peores resultados. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó en estos países? Bien. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estos países tenían una deuda pública bastante alta. Estos países, Grecia, España, Italia e Irlanda, tenían niveles de deuda pública mucho más altos que otros países de la Unión Europea y por tanto eran más vulnerables a las turbulencias del mercado financiero. En segundo lugar, es importante destacar que el sector bancario en estos países también era más débil en comparación con otros países, con altos niveles de préstamos incobrables y una exposición excesiva a la deuda soberana. Es decir, el sector bancario de España, Grecia, Italia o Irlanda era más débil. Falta de competitividad. Estos países tenían economías menos competitivas en comparación con otros países de la Unión Europea, lo que significa que tenían menos capacidad para responder a las presiones del mercado. La crisis inmobiliaria. Esto fue un factor muy importante en España. Eh, Estos países, Irlanda, Grecia, Italia, España, sufrieron una crisis inmobiliaria que fue mucho más grave que en otros países. En España e Irlanda, por ejemplo, la construcción había sido un motor clave del crecimiento económico durante la década anterior. Y cuando el mercado inmobiliario se desplomó, la economía sufrió mucho. Por último, hay que tener en cuenta problemas estructurales. Estos países, estos cuatro países que sufrieron la crisis, tenían problemas estructurales a largo plazo en sus economías, ya que no habían abordado antes de la crisis. En particular, muchos de estos países tenían altos niveles de corrupción, regulaciones laborales rígidas y sistemas tributarios que no servían, sistemas tributarios ineficaces. Este conjunto de factores contribuyó a la, a la difícil situación económica por la que pasó España en el año 2008. Ahora bien, ¿qué podía haber hecho España, concretamente el gobierno de Zapatero, para evitar esa crisis o por lo menos minimizar las consecuencias de esa crisis económica? Bien, algunas de las medidas que podía haber hecho, porque Zapatero podía haber ahorrado mucho sufrimiento, son diversificar la economía, es decir, no depender tanto del turismo y del el sector de la construcción. España dependía mucho de estos dos sectores, del sector de la construcción y del turismo. Y estos dos sectores se vieron muy afectados durante la crisis. Si España hubiera diversificado su economía antes de la crisis, podría haber reducido su vulnerabilidad a las turbulencias del mercado. Lo segundo que podría haber hecho es haber regulado el sector bancario. El sector bancario español tenía problemas estructurales, incluyendo una exposición excesiva a la burbuja inmobiliaria y altos niveles de préstamos incobrables. España también se había arriesgado, los bancos de alguna manera se habían arriesgado. Estoy, por ejemplo, acordándome ahora mismo de Cajasur. Cajasur era un banco, creo que era propiedad de la iglesia, que tenía sede en Córdoba, y al final quebró. Si España hubiera regulado el sector bancario de manera más efectiva antes de la crisis, podría haber minimizado los impactos de la crisis. España también podría haber reducido el endeudamiento público, ya que Zapatero hizo justo lo contrario. El nivel de deuda pública en España era muy alto antes de la crisis, lo que significa que España era vulnerable a las turbulencias del mercado financiero. Si España hubiera reducido su deuda pública antes de la crisis, podría haber tenido más margen de maniobra para responder ante la crisis. Otro punto importante que puede haber hecho el gobierno de Zapatero es reformar el mercado laboral. El mercado laboral español tenía problemas estructurales que dificultaban la creación de empleo y limitaban la capacidad de España para responder a la crisis. Si España hubiera reformado el mercado laboral antes de la crisis, podría haber tenido una economía más flexible y adaptada. ¿Vale? Pues esto es
las principales medidas que podría haber hecho Zapatero para que España no eh, tuviera las consecuencias que tuvo de la crisis. De hecho, España eh, prácticamente naufragó. Actualmente Zapatero dejó una deuda enorme. Recuerdo que cuando Zapatero se fue, que Zapatero adelantó las elecciones, la deuda de España aumentaba en 100 millones de euros cada día. Eso fue cuando Zapatero se fue. Hubo el cambio de gobierno y bueno, a estos parece que más o menos le dieron la vuelta a la tortilla. Pero aunque le dieron la vuelta a la tortilla, España tenía una gran deuda. Zapatero dejó a España muy endeudada. Y actualmente, con Pedro Sánchez, la deuda ya ha marcado récord. De hecho, hace poco vi creo que era en Estados Unidos, un periódico americano donde decía que la deuda en España era tan alta que España prácticamente ya había llegado a su fin, España había quebrado. Bueno, es una opinión que vi. Esta deuda que contrajo España se debe en gran parte a que España recibió un rescate financiero por parte de la Unión Europea. España fue rescatada por la Unión Europea, que vi en un debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, donde eh, ambos, uno negaba el rescate y otro decía que sí, que España había sido rescatada. España efectivamente fue rescatada durante la crisis económica. En junio de 2012, España solicitó oficialmente un rescate financiero para su sector bancario. Este sector bancario se había dañado mucho durante la crisis del año 2008. La Unión Europea acordó proporcionar hasta 100.000 millones de euros en ayuda financiera a España para ayudar a recapitalizar sus bancos y a estabilizar su sistema financiero. Este rescate financiero se concedió a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, conocido con las siglas de MEDI. Es un fondo de rescate financiero que se creó en la Unión Europea en el año 2012 para ayudar a los países de la eurozona que tenían dificultades financieras. La ayuda financiera se proporcionó a cambio de reformas estructurales y medidas de austeridad en España. Por eso Rajoy tuvo que hacer tantos recortes. Estos recortes fueron destinados a mejorar la salud económica de España a largo plazo. El rescate financiero a España ha ayudado a estabilizar el sector bancario español y a prevenir una crisis bancaria más amplia en la eurozona. Además, las reformas estructurales y medidas de austeridad ayudaron a mejorar la salud económica de España a largo plazo, aunque también tuvieron un impacto significativo en la población española, en términos de desempleo y de recortes y gastos públicos. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Suscríbete para ver más vídeos como este y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.